gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 17 de junio. Estamos saliendo nuevamente, de regreso, en vivo y en directo aquí en Miami. Son las 9:00 de la noche. Hoy regresamos por la tarde desde Madrid, donde pasamos unos días espléndidos, inmejorables. Fue muchísima gente a acompañarme en la Feria del Libro. Les agradezco de corazón. Centenares de personas, sobre todo anteayer sábado, que era un evento que habíamos anunciado aquí en el programa. Hoy voy a conversar con un brillante, muy agudo, intelectual, José Hasél. Publicó recientemente un artículo periodístico sobre los ejércitos privados, sobre los profesionales de la guerra que uno puede eventualmente contratar para librar batallas justas en nombre de la libertad, y cómo eso está incluso previsto en la Constitución de los Estados Unidos. José Hasél, no se lo pierdan. El programa de hoy, tengo muchas personas a las que saludar, personas que me han acompañado en la Feria del Libro la semana pasada en Madrid. Saludo para comenzar, luego me seguiré poniendo al día a Zoraida Rodríguez, a Elizabeth Martínez, a Nelson Caballero Roncero, Silvia Popoli, Ramón y Ricardo Rojas, Gladys y Ángel de Cuenca, Adriana Clemencia, David Amin, Ronald Calmet, que vino desde París, y Juliana García. Es que era increíble, había gente que me decía, he venido desde Oslo para verte, he venido desde Frankfurt, desde Berlín, desde Londres, desde París. Increíble, increíble. Y luego gente de toda España, ¿no?, que había acudido a la feria para compartir un momento de afecto conmigo, ¿no? Firmar el libro y hacernos la foto. La primera foto siempre sale mal, por supuesto, pero era una multitud que desbordó las expectativas de la feria, no se diga ya las mías, ¿no? Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad, luego seguiré enviando saluditos. Como ustedes saben, la tensión sigue escalando entre Estados Unidos y la dictadura teocrática terrorista de Irán. Irán, no cabe duda de ello, ha usado una fuerza abusiva para destruir algunos buques cargueros de petróleo, y el fin de semana, ayer, el secretario de Estado Pompeo lo afirmó enfáticamente y no descartó represalias contra esa dictadura. Crew of the crippled Norwegian tanker Front Altair arrived at Dubai airport this weekend after 2 days in Iran. Today, America's top diplomat blamed Iran for targeting the tankers. How certain are you that Iran was responsible? It's unmistakable what happened here. These were attacks by the Islamic Republic of Iran. Though not ruling out a military response to the incident, Pompeo said the U.S. is still focused on diplomacy. We don't want war. And now the British government says they are almost certain that the Iranian Revolutionary Guard Corps attacked the tankers. El problema para mí, nada de esto sorprende, por supuesto, es que desvía la atención de la Casa Blanca a Irán. Y la atención también está enfocada en Corea del Norte, por supuesto, y entonces todo esto, creo, perjudica la causa de la libertad en Venezuela, porque las prioridades se replantean. Ayer en Guatemala hubo unas elecciones presidenciales. Habrá segunda vuelta, esto era lo previsible, entre la ex primera dama Torres, Sandra Torres, y el médico Yamatei. La socialdemócrata Sandra Torres se impuso en las elecciones presidenciales del domingo en Guatemala, pero no pudo evitar un balotaje. La ex primera dama, que llegaba como favorita en los sondeos, obtuvo aproximadamente una cuarta parte de los votos, lejos del 50% requerido para proclamarse en primera vuelta. Su rival el próximo 11 de agosto será el derechista Alejandro Yamatei, que con alrededor del 14% de los sufragios superó a otros candidatos como Edmond Mulet y Telma Cabrera. La agencia de noticias Euronews informó también de las elecciones guatemaltecas de ayer. Yo no tengo muy claro qué es lo que más conviene, ¿no? Si la señora Torres, ex primera dama, o el doctor Yamatei. Haré mi tarea, me pondré al día y compartiré mis pesquisas con ustedes. Habrá que elegir, como de costumbre en la política y como es habitual en la vida misma, no lo perfecto ni lo ideal, sino el menor de los males, ¿no? Bueno, Argentina, ayer hubo un apagón apocalíptico en toda la Argentina a las 7:07 de la mañana.
Tras un año brutal económicamente, el año pasado, cuando la economía parecía empezar a encaminarse, ahora esta bofetada a Macri, el país a oscuras, sus enemigos cebándose con él, y él haciendo esfuerzos verdaderamente hercúleos para sostenerse en pie. Todas las encuestas, por supuesto, sugieren que habrá una segunda vuelta también en la Argentina. La primera ronda se celebrará el 27 de octubre. Macri ha sido astuto en llevar ahora como vicepresidente a un peronista moderado, racional, si tal cosa es posible, señor Pichetto. Argentina y Uruguay amanecieron sin luz el domingo debido a un apagón masivo sin precedentes que dejó sin electricidad a los dos países vecinos. El corte de luz paralizó el metro y los trenes en Buenos Aires, limitando la actividad en un domingo frío y lluvioso. Complicó además la votación en varias provincias, donde se llevaban a cabo elecciones a gobernador. El país celebraba también el Día del Padre y los restaurantes esperaban mucha clientela, pero el apagón cambió los planes. Me llamaron un montón de gente para venir a comer y les tuve que decir que no, por el tema del corte. Bueno, fue un apagón aparentemente accidental, no deliberado, le hace un daño político no menor al presidente Macri, favorece desde luego a sus adversarios, un Día del Padre a oscuras, en la penumbra. Nada de eso suena alentador de cara a las elecciones de octubre, estamos ya muy cerquita, ¿no? El secretario de Energía del gobierno de Macri daba explicaciones ayer. Lo que sabemos en este momento es que a las 7:07 de la mañana de hoy se produjo una falla en el sistema de transporte del litoral, fallas que ocurren con asiduidad, tanto en el sistema argentino como en cualquier sistema de otro país. Esa falla no es algo anormal o extraordinario. Lo que sí es algo anormal o extraordinario y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total. Bueno, Macri sigue en pie y da la batalla, no se rinde, no tira la toalla. Ha resultado, por supuesto, mucho más difícil, más arduo de lo que se esperaba su gobierno, ¿no? Yo tenía una profunda confianza en él, pero el resultado no ha sido tan alentador, tan esperanzador como yo hubiera querido, ¿no? La inflación no ha bajado, está en 60% anual, el peso se ha devaluado más o menos 360% en 4 años, no es poco decir. Ahora el problema es que la alternativa es que vuelva la señora Cristina al poder, ¿no? Con lo cual hay que elegir entre algo que no va tan bien, algo que nos disgusta un poco, que nos deja insatisfechos, Macri, y algo que sería, y está probado, mucho peor. No solo por la ineptitud y la impericia de sus políticas públicas, sino por la absoluta indecencia de la señora Cristina y de la banda de asaltantes que la rodeaba cuando ella era presidenta, ¿no? De lo mucho que se robó en la Argentina de los Kirchner, hay una montaña de pruebas irrefutables. Otra cosa es que un montón de argentinos no quieran ver esa montaña, pero yo sí la veo, ¿no? O sea que me parece que hay que seguir apoyando a Macri, quizás sin el entusiasmo, la luna de miel de hace 4 años, pero la política es así. Este es otro informe de la televisión europea sobre el apagón perfectamente impertinente e inoportuno para Macri de ayer. Pero bueno, igual, Buenos Aires a oscuras es Buenos Aires. Y a oscuras se pueden hacer muchas cosas divertidas. O sea, los vicios a veces nos asaltan en la conveniencia de la penumbra. Una ciudad oscura, tibiamente iluminada por velas y candiles, decadente, sin futuro, mórbida, es una ciudad propicia para el arte y para el amor, para las bajas pasiones. O sea que habrá sido un Día del Padre rarísimo ayer en la Argentina. Todo es rarísimo en la Argentina, todo es irracional, es un manicomio, pero divertido, divertido. Hay 2 candidatos capitales en la Argentina, el señor Macri, que va a la reelección, la señora Cristina agazapada, muy lista, muy astuta,
es la Evita de estos tiempos en Argentina. Ella dijo, no, yo ya fui presidenta 8 años, yo voy modestamente a la vicepresidencia. Y entonces su candidato presidencial es un señor que era jefe del gabinete de Néstor, su esposo, y de ella misma hasta que se pelearon, ella y el señor Alberto Fernández. Ambos, Macri y Cristina, han hecho operaciones rocambolescas. Vamos a ver cómo les salen, ¿no? Cristina ha tratado de moderarse, bajándose además de la candidatura presidencial y eligiendo a un peronista que la criticó mucho, o sea, que se corre al centro, o al menos simula hacerlo, y Macri incluye en su ticket a un peronista, pero un peronista no kirchnerista, con lo cual Macri también inteligentemente se corre al centro, ¿no? Se corre al centro. Se corre al centro es una expresión que yo no sé si podría decir en España, ¿no? Porque en España correrse al centro es otra cosa muy distinta. Hay un tercer candidato presidencial que es el exministro de Economía, Roberto Labaña. Roberto Labaña es respetable, incluso diría venerable. Fue un buen ministro a principios de Kirchner. Tenía un contexto internacional súper favorable. El precio de la soja volaba. Y logró algo perfectamente atípico en la Argentina, equilibrar las cuentas fiscales. Entonces el señor Labaña dice, ni Macri ni Cristina, yo voy al medio. Pero de pronto el medio, que antes era una avenida ancha como la 9 de julio, ahora se angostó y es un caminito. No mucha gente quedó ahí. El doctor Labaña y yo seguimos con nuestra posición, insistimos en que la coherencia es lo que en definitiva espera una sociedad que lo que está buscando del sistema político es previsibilidad, confianza. La profunda crisis de valores que vivimos nosotros en la Argentina se profundiza cuando los dirigentes políticos tienen la inestabilidad que se demuestra en la Argentina últimamente, lamentablemente. Pero quiero correr el respeto, el afecto personal. No comparto la decisión tomada por ellos, pero bueno, la tenemos que aceptar. Este muchacho, Urtubey, es gobernador de Salta, acompaña a Labaña, parece que va a ser su vicepresidente, y este es Roberto Labaña. Muchos entusiasmos repentinos hay que dejarlos para las minorías, que son las que en general sacan beneficio de esos entusiasmos repentinos. El pueblo no saca normalmente ningún beneficio, el pueblo saca algo en términos de su bienestar cuando la producción crece, cuando se crea empleo, cuando hay inversión, y nada de eso ha cambiado porque alguien haya sido designado en tal o cual posición. Para mí lo mejor sería que ganara Macri y luego, si no puede ser Macri, que ganara este señor Labaña y luego ya en el peor de los casos que volviera al poder la señora Cristina. Dicho lo cual, como Trump no ha podido construir el muro porque no le han dado el dinero, entonces ahora le exige a México que construya un muro de policías. Y como las amenazas de Trump son creíbles, al menos respecto de México, ya que no de Venezuela, por desdicha, López Obrador y su canciller Ebrard han sido sumamente diligentes en tender un cordón policial para evitar la migración indocumentada centroamericana. El canciller mexicano Ebrard está muy orgulloso por esta captura policial que trata de neutralizar, yo no sé si esto será posible, atajar ese flujo migratorio, pero al menos los mexicanos tienen que tratar de impresionar a Trump. Si fracasan, les van a clavar los aranceles. Del fin de semana, lo más relevante que ocurrió, que ya se dio cuenta a los medios de comunicación, fue por parte de la Policía Federal el rescate de 785 personas en 8 cajas de tráiler, 4 tractocamiones, incluyendo menores de edad. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de esta operación y por qué le digo rescate? Le digo rescate porque van en cajas cerradas de tráiler que no están habilitadas para llevar personas. Esas personas pueden morir por asfixia. Increíble, ¿no? Y esto no es nada nuevo, por supuesto. Pero a veces uno dice, bueno, yo la verdad no estoy contento con mi vida, ¿no? Yo merezco una vida mejor. ¿No les pasa a ustedes? Yo merezco una vida mejor, ¿no? Yo debería tener más dinero, un mejor trabajo, no solo una linda esposa, pero también una novia escondida. Uno siempre quiere todo, ¿no?
no conviene ser tan ambicioso, tan desmesuradamente ambicioso. No se comparen con Enrique Iglesias o con Maluma. No, compárense con esta gente que va en esos trailers y que se juega la vida por buscar la libertad, ¿verdad? La vida. Ahora yo me pregunto, ¿qué va a hacer México con estos refugiados? Casi 800, ¿verdad? ¿Qué va a hacer México con ellos? ¿Demostrará México la compasión que no encuentra en los Estados Unidos, en las políticas migratorias de Estados Unidos, que divide a la familia, encarcela a los menores de edad y algunos de ellos luego pierden la vida? Vamos a ver si México le da un ejemplo moral a Trump. No quisiera yo creer que va a deportar a esta gente, ¿no? Debería acogerla y propiciar que encuentren un mejor futuro allí, o eso sería lo ideal, ¿no? Tenemos que ir un segundito a la publicidad. Luego, estoy muy preocupado porque el fin de semana un medio periodístico que me parece a mí que es independiente, confiable, el Pan Am Post, no sé si ustedes lo leen, el Pan Am Post, ha mostrado ciertas pruebas que demostrarían, prefiero usar el condicional, que parte de la ayuda humanitaria que Estados Unidos volcó para los refugiados venezolanos antes del 23 de febrero, que era la fecha en que se presumía que entraría esa ayuda, toneladas de comida y de medicinas a Venezuela, que parte de esa ayuda fue malversada, o mal usada, o desviada indebidamente, ¿no? Esta es una denuncia que hace Pan Am Post, por supuesto es una denuncia que recogen encantados los agentes mediáticos de la dictadura venezolana, que la propalan y difuminan y multiplican, y al punto que acusan a Guaidó de haberse robado $3 millones, lo cual, hasta donde yo sé, es una patraña absoluta. Pero entonces hablarán Maduro y Jorge Rodríguez, su ventrílocuo, porque es al revés, es Rodríguez el que ejerce de titiritero y los espías cubanos, y es Maduro, aunque no lo parezca, la marioneta estalinista. Y luego la defensa de Guaidó. Y después viene lo mejor, que es José Acel, brillantísimo intelectual cubano con el que quisiera conversar sobre cómo podemos defender la libertad en casos extremos, y el de Venezuela me parece que lo es, usando apropiadamente a ejércitos privados, a profesionales de la guerra, puesto que, por ejemplo, Estados Unidos, no digamos ya los países libres de América Latina, no parecen dispuestos a ir a la guerra para libertar a Venezuela. Regresamos con todo eso después de la pausa. Bueno, en un momento voy a conversar con un pensador cubano, un intelectual muy brillante, yo lo respeto mucho, José Acel. Vamos a hablar de los ejércitos privados, pensando por supuesto en Venezuela, ¿no? Él escribió un artículo periodístico muy penetrante hace poquito, me encantó, lo leí, quedé fascinado. Y efectivamente, es decir, hay ejércitos privados que uno puede contratar en Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica, en Rusia, ¿no es cierto?, en Gran Bretaña. No sé si son, a lo mejor son caros, pero bueno, la libertad tiene un precio, ¿no? Oneroso. Y creo que es un tema fascinante. Como les conté, veo con gran preocupación una denuncia que ha hecho un medio periodístico serio, el Pan Am Post, sobre un uso indebido de la ayuda humanitaria que Estados Unidos, el USAID, donó para los refugiados venezolanos. Esta denuncia ha salido en el Pan Am Post y Telesur, por supuesto, la recogió y la esparció, ¿no? Pan Am Post hizo públicas revelaciones que indican una trama de corrupción por parte de sectores de la extrema derecha venezolana para apropiarse de supuesta ayuda humanitaria enviada por USAID y el gobierno colombiano para Venezuela. Cabe destacar que el cuerpo del artículo se revela que una de las razones para los intentos apresurados de ingresar la supuesta ayuda humanitaria, que era comida deshidratada proveniente de la USAID, se basa en que el 60% de esta se encontraba en mal estado. Esto fue confirmado por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, en un comunicado fechado el 31 de mayo de 2019, citado por el sitio web de noticias Nueva Prensa de Oriente. Son demasiadas citas de demasiadas fuentes como para creer a pie juntillas en todo esto. O sea que el 60% de la comida donada deshidratada estaba en mal estado, descompuesta. Yo me permito como mínimo dudar de todo esto. Más todavía porque el analfabeto dictador Maduro hace de caja de resonancia. Y mientras nosotros estamos en esta lucha,
y gobernando todos los días, con amor, atendiendo los temas de gobierno todos los días, los temas del pueblo, ellos andaban en sus marramucias, en su corruptela. No es nueva la corrupción en los actores de la oposición, eso no es nuevo. Lo que es nuevo es la vulgaridad en que están repartiéndose el dinero y las riquezas de Venezuela. Se burlaron del gobierno de Estados Unidos y la ayuda humanitaria y se agarraron todo el billete y se lo repartieron como locos. Las pruebas están saliendo por aquí, por allá. Bueno, primero, no hay tales pruebas. Segundo, quien acusa de ladrones a los opositores es un buitre, un ave de carroña. Es alguien que ha saqueado, desfalcado a los venezolanos. Dicho todo esto, lo secunda el maléfico Jorge Rodríguez. Rodríguez ha acusado hoy a Juan Guaidó de haber robado $3 millones de la ayuda humanitaria de Estados Unidos. Yo estoy bastante seguro, porque quiero creer en Guaidó, que esa acusación es completamente infundada y canallesca, más todavía porque proviene de un sujeto de tan baja estofa como Rodríguez. También ha acusado al ex jefe de despacho de Guaidó, el señor Marrero, de contratar sicarios en Colombia. Yo creo que todo esto es descabellado, no tiene fundamento, no es creíble, ¿no? Pero es, como siempre, una campaña de asesinato moral, de linchamiento moral, contra las voces más preclaras de la oposición venezolana. Y Rosana de Cúcuta dice que no le alcanza el dinero para poder contratar a los sicarios que provienen de El Salvador, de Honduras y de Guatemala. Y Marrero se compromete a entregarle entre 500 y 700 mil dólares diarios para la cancelación de estos criminales. Y aquí le dice el señor Marrero al señor Guaidó, le dice, pídele a Duque, suponemos que se refiere a Iván Duque, pídele a Duque una ONG que sirva para canalizar los fondos. Y le pasa el teléfono de la señora llamada Rosana de Cúcuta, así está presentada en su celular. ¿Eso es una prueba? Yo veo ahí una foto de un celular, de un supuesto intercambio de mensajes entre un supuesto señor Marrero y un todavía más supuesto señor Guaidó. Nada de eso se puede creer. Yo no conozco al señor Marrero, que está preso, que es un preso político. Pero estoy seguro de que el señor Marrero no disponía de 500 mil dólares diarios, 700 mil dólares diarios. Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido, es un disparate. Y entonces sigue, por supuesto, desbarrando y calumniando y difamando a este agente provocador, retorcido, Jorge Rodríguez, a quien yo llamo un gallinazo sin plumas. Ya que usted pide una investigación, nosotros le decimos, pide una investigación también sobre quién financió a los terroristas en el campo de entrenamiento de Chinácota, donde se entrenaron para asesinar al presidente Nicolás Maduro. ¿Quién financió la compra de los drones para el atentado contra el presidente Maduro en Colombia? ¿Quién financió la rumba en Cúcuta? Y luego vamos a hablar un poco de eso, donde estaba el flamante presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Superlano. ¿Dónde está el dinero de la ayuda humanitaria? Y además del dinero de la ayuda humanitaria, ¿dónde están los 3 millones de dólares del llamado concierto Venezuela Aid? ¿Dónde está? Bueno, estos que se han robado todo en Venezuela, todo, ahora son los acusadores, ahora son catones. ¿Qué autoridad moral tienen estos ladrones? Yo no sé si se ha usado bien o no tan bien la ayuda humanitaria entre Estados Unidos y los líderes de la oposición venezolana. No sé. Vamos a investigar, diremos la verdad. Pero en todo caso eran donaciones de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania. No eran dineros públicos de los venezolanos. O sea que los que denuncian son estos conspicuos, masivos ladrones venezolanos. Yo digo, ¿con qué cara? ¿Con qué desfachatez? Y sin prueba ninguna acusa de esto al presidente Guaidó. Se lo embolsilló directamente Juan Guaidó. Hay
muchísimos señalamientos y hay muchísimos indicios donde Juan Guaidó pidió personalmente ese dinero, 3 millones de dólares. Claro, ¿se acuerda que iban a reunir 150 millones de dólares? Decía el imbécil inglés, multimillonario inglés, decía que eran 150 millones de dólares, después dijeron que eran 100 millones de dólares, fueron 3 millones de dólares. Y se lo agarró Guaidó y dejaron a todas las personas que trabajaron para montar las tarimas, el sonido, a los trabajadores que se encargaron del montaje del concierto, jamás les pagaron, porque ni siquiera utilizaron esos 3 millones de dólares para pagarle a la gente. Bueno, este canalla llama imbécil a Sir Richard Branson, que es un billonario, ¿no? Raramente un imbécil se vuelve billonario. Él ha construido su propia riqueza, además, ¿eh? No es un heredero. Es más probable que el imbécil sea Rodríguez, ¿no? Cuando Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan, ¿no? O sea que el sospechoso de imbecilidad aquí es el señor Rodríguez, no el señor Branson. Luego, la verdad, yo no creo que Guaidó se haya apropiado de 3 millones de dólares de la ayuda humanitaria. No lo creo, no lo creo. El señor Guaidó es un hombre limpio, tiene las manos limpias, tiene un corazón generoso, bondadoso, está entregado de cuerpo y alma a la causa de la libertad en Venezuela. Lo pueden matar cualquier día. No es un ladronzuelo como estos que lo denuncian, ¿no? Pero claro, ataca sin pruebas y además dice que el concierto humanitario no le pagaron a los técnicos de sonido. Yo voy a investigar, pero mi primera intuición es que todo esto es una patraña, ¿no? Un montaje. Cuando se realizó el malhadado concierto, cuyos 3 millones de dólares fueron robados directamente por el señor Guaidó, y de los cuales no apareció ni un peso para pagarle a los trabajadores colombianos que se encargaron de la organización del concierto, el 22 de febrero, todos ellos se fueron de rumba. El señor Superlano, el señor Lorenzales, la señora Gaby Arellano, el señor Olivares, el señor Lester Toledo, que por cierto se fue de Colombia dejando una deuda millonaria en hoteles y en restaurantes costosos allá en Colombia. Bueno, primero habría que definir qué es lo que este sujeto maléfico entiende como irse de rumba, ¿no? Vamos a suponer que estos señores de la oposición venezolana, era un viernes 22 de febrero, había terminado un concierto exitoso, habían cantado allí las voces más famosas de la canción en español, de la música en español. Había estado Alejandro Sanz, había estado Miguel Bosé, había estado el Puma, había estado Juanes, todos los grandes. Y entonces este señor considera que después del concierto los organizadores no pueden ir a cenar o a tomar unas copas. Eso a él le parece que es moralmente repugnante. Se fueron de rumba. ¿Qué cosa es irse de rumba? O sea, en un país libre la gente adulta no se puede ir a cenar y a compartir 2 o 3 cervezas. Eso a él le parece que hay que censurarlo, que hay que controlarlo, que hay que amordazar a la gente que se va de rumba, ¿verdad? Está prohibido irse de rumba. Los chavistas nos prohíben. Incluso si no estás en Venezuela, estás en Cúcuta, no, y con tu dinero tampoco. No te puedes ir de rumba, no. Porque la revolución socialista boliviana es una cosa muy seria. Muy seria, tienes que estar siempre de luto, circunspecto, pasando hambre, privado de tu libertad. Eso es ser un patriota, ¿no? El que se va de rumba es un canalla, es un traidor, un vendepatria. ¿Qué cosa es irse de rumba para el señor Rodríguez? ¿Qué cosa? Lo que han hecho ellos en 20 años de Venezuela es irse de rumba con los dineros públicos de los venezolanos. Y que eso no es una rumba, eso es una orgía, es la orgía perpetua. La orgía perpetua, la que ellos han perpetrado. Entonces se fueron de rumba y le escandaliza, los denuncia. Dice, dejó una deuda millonaria en un hotel y un restaurante. Vamos a ver si eso será verdad. Pero si pasó 2 noches en Cúcuta, no creo que pasar 2 noches en un hotel en Cúcuta pueda dejar una deuda millonaria. No sé, ya le preguntaré a Lester Toledo, a lo mejor quedó debiendo una noche o 3 copas en un restaurante de Cuba. Pero de ahí a decir que eso es una deuda millonaria, por favor, ridículo. Se defiende con aplomo el presidente Guaidó. No es una explicación clara. Y yo estoy con el presidente Guaidó y estoy seguro de que no ha robado nada. Pero es una explicación un poco confusa, ¿no?
porque dice no son fondos públicos, pero en realidad, claro, si eran donaciones de Estados Unidos y de USAID, sí son fondos públicos, solo que no son públicos venezolanos, son fondos públicos de Estados Unidos. Pero si alguien ha metido la mano, y a veces hay gente que mete indebidamente la mano en la lata, bueno, habrá que separar a esa persona de la oposición venezolana y habrá que denunciarla o lo que fuera, ¿no? En cualquier caso, yo me niego a creer que Guaidó sea el ladronzuelo pícaro que dice el taimado de Jorge Rodríguez. Además, Guaidó con mucha serenidad dice, bueno, vamos a investigar y será una investigación imparcial y la va a hacer la justicia colombiana, donde en Colombia sí que hay justicia. Bueno, no para juzgar a los terroristas de las FARC, pero esperemos que sí, por lo menos para saber si se hizo un buen uso de las donaciones antes del 23 de febrero. Decidimos enviar la investigación de lo que sucedió en Cúcuta directamente a autoridades imparciales, a la Fiscalía de una vez de Colombia, donde se presentará la investigación que se adelantaba para rendirle cuentas al país en definitiva. El país quiere superar esta tragedia que hubo y por eso fuimos al mundo a buscar ayuda humanitaria, por eso hemos conseguido ayuda y claridad con lo que venimos haciendo para atender, salvaguardar vidas de venezolanos. Bueno, presidente Guaidó, yo estoy con usted. Por supuesto, usted no es perfecto, ¿no? Pero yo soy mucho más imperfecto que usted. Así es que yo sigo viéndolo a usted para arriba. Usted tiene coraje. Yo no tanto, a veces. De vez en cuando. Claro, para tener este peinado hay que tener un poquito de coraje igual, ¿no? Bienvenidos de vuelta al programa. Estoy encantado hoy, no solo porque he regresado de Madrid y en Madrid me sentí muy arropado y muy querido por los lectores y los televidentes. Es increíble cómo se ve este programa en todas partes. Y eso no es tanto un mérito del programa, sino de YouTube, ¿no? De la tecnología de nuestro tiempo. Estoy feliz también porque ha venido una intelectual, un brillante escritor que yo admiro mucho, José Acel. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido. Gracias, querido José, por estar aquí. Sé que has estado recientemente con tu mujer en Europa, en un viaje largo y feliz. En días pasados leí un artículo tuyo sobre los ejércitos privados, los profesionales de la guerra, y sobre el derecho constitucional de este país para las patentes de corso. ¿Quieres explicarnos un poquito eso, por favor? Me encantaría. Es curiosísimo y lo que me llamó la atención es que los padres fundadores de Estados Unidos en la Constitución incluyen ese privilegio del Congreso de utilizar lo que ellos llaman patentes de corso para contratar ejércitos privados, por así llamarles. ¿Y por qué crees que incluyeron eso? ¿En qué estaban pensando? Estaban pensando, yo supongo, en que hay momentos en que quizás no es necesario o no es lo más correcto utilizar las Fuerzas Armadas del país por sí, y sería preferible contratar Fuerzas Armadas independientes para no tener que utilizarlas del país. Eso fue parte del pensamiento de ellos. ¡Qué sabios! ¡Qué visionarios! Visionarios totalmente, porque es algo que hoy en día lo estamos viendo, se está utilizando, pero cuando yo empecé a hacer las investigaciones, lo que me llamó la atención fue eso, que los padres fundadores lo incluyen en la primera artículo de la Constitución norteamericana. Ahora, ¿esto se ha hecho alguna vez aquí en los Estados Unidos? O sea, ¿el Congreso ha autorizado al gobierno no a ir a una guerra, sino a contratar a un ejército de profesionales para librar una guerra? Bueno, lo hemos utilizado en muchas ocasiones, no necesariamente con aprobación del gobierno. El procedimiento es que el Congreso autoriza una patente de corso y el presidente la firma. Claro. Sí, en algunos momentos se utilizó, creo que fue el presidente Madison, en un momento lo utilizó y el Congreso lo utilizaron. Sí. Otros países lo han utilizado históricamente. Bolivia utilizó patente de corso en la Guerra del Pacífico porque no tenía... suficiente fuerza militar. Bueno, eso no tenía marina. No tenía marina para simplemente subcontrató la marina. Es decir, que las patentes de corso se han utilizado a través de la historia, pero quizás lo más interesante hoy en día es que se han creado
organizaciones enormes, privadas, con capacidad militar extraordinaria. Quizás ese es el nuevo factor hoy en día. Exacto, que no ocurría hace 100 años. No ocurría hace 100 años. Tú mencionas en tu artículo que es además como un ensayo, porque lo tuyo siempre es de una gran luminosidad intelectual. En Estados Unidos hay dos, Academy y G4S. Esas son dos de las mayores, hay otras. Sí. ¿Cuán grandes son y cuánto poderío militar crees que tienen? Bueno, pueden movilizar miles de tropas si es necesario. Es más, hoy en día esas compañías, por ejemplo, son las que proveen la seguridad en las embajadas norteamericanas a través de todo el mundo. Es decir, que las embajadas norteamericanas son protegidas típicamente por organizaciones privadas. No sabía, interesante. Sí, no necesariamente por fuerzas militares del ejército. ¿Cotizan en bolsa? No estoy seguro si cotizan en bolsa. Sí, en realidad sí. Una de ellas cotiza en bolsa. Seguramente sí. Y yo diría que seguramente valen centenares de millones de dólares o miles de millones de dólares. O miles de millones de dólares. ¿No? Seguro, sí. ¿Alguna de estas dos compañías, Academy o G4S, estaría en condiciones tecnológicas de derrotar a un ejército como el venezolano? Bueno, depende. Quizás para una campaña de ejército contra ejército puede ser una cosa un poquitico más difícil, pero quizás para otro tipo de acciones menores, pueden ser atentados, pueden ser otro tipo de... Una operación relámpago de entrar y salir. Para todo eso están disponibles y con fuerzas interesantísimas desde el punto de vista militar, una capacidad extraordinaria, porque contratan típicamente militares que han servido en las Fuerzas Armadas. Exacto. Élites. Que han sido tropas de élite. O sea, son profesionales. Estos no son aventureros, aficionados, no. Estos han ido a la guerra. Han ido a la guerra. Y saben cómo se hace una guerra. Es más, esta compañía reclutan y tienen sus puestos para reclutar precisamente a las Fuerzas Armadas. Ellos reclutan de los militares norteamericanos. ¿Es inapropiado o injusto llamarlos mercenarios? Claro, la palabra mercenario tiene una sonoridad despectiva. Yo creo que en los últimos años le hemos dado una connotación peyorativa. ¿No? Pero francamente, por ejemplo, hasta el siglo XVIII, siglo XIX, esto de la patente de corso era un honor. Recibir una patente de corso era un honor que el gobierno le daba a una organización privada para hacer algún tipo de acción. Es decir, que nosotros hemos creado ese término y le hemos dado esa connotación, pero no es necesariamente así. No, porque el mercenario es un hombre que arriesga su vida, es un hombre valiente y que puede estar librando una batalla justa. Yo creo que hubo muchos patentes de corso en la Primera Guerra Mundial, la Legión extranjera. Y combinar el valor personal con una ganancia económica no es nada malo, no tiene nada de malo, y es lo que hace un mercenario. Exacto. Está combinando su ganancia personal con su valor personal. Exacto. ¿Y son caros? ¿Cuánto puede costar uno? Ellos no publican cifras exactamente, pero sospecho que sí, que son caros. Pero, sin embargo, puede haber compañías más baratas. Hay compañías rusas, por ejemplo, sospecho que sean un poco más baratas. Claro, y tú mencionas dos compañías británicas, ¿verdad? Hay una que se llama Control Risks, como control de riesgos, y otra es Aegis o Aegis Defense Service, ¿verdad? Correcto. Estas son inglesas. Son inglesas y hay australianas también. Hay a través de todo el mundo este tipo de compañías. Pregunta, pensando en Venezuela, y dado que ni Estados Unidos ni otros países de América quieren enviar sus tropas o usar sus aviones, su poderío militar para tumbar a la dictadura de Maduro, ¿esta sería una alternativa viable, razonable? Fíjate que los venezolanos en el exilio, los que quieren liberar a su país, disponen algunos de ellos de fortunas muy grandes, ¿no? No creo que eso esté al alcance de una persona, de un individual. Yo creo que esto tiene que ser a nivel de gobierno. Porque supongo que las cantidades son extraordinariamente para una fuerza grande, para un ejército. Centenares de millones de dólares. Claro, quizás para algunas acciones limitadas,
quizás puede estar al alcance de una persona privada, de una organización privada. Pero lo curioso es que le da una opción al gobierno norteamericano o a cualquier gobierno, le da una opción de no necesariamente utilizar sus fuerzas armadas. Sí. Por ejemplo, Ron Paul, cuando estaban los secuestros de los barcos en el Golfo, etcétera, sugirió no enviar la Marina norteamericana, pero simplemente contratar a estas agencias. A estas agencias para que resolvieran ese problema en esa parte del mundo. El senador, ¿no? Ron Paul, el senador ex candidato presidencial, claro. Que tiene todo el sentido del mundo, porque estás contratando a gente que sabe lo que hace, ya lo hizo, están entrenados y son profesionales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Venezuela, yo no lo había pensado detalladamente, pero no solo existe la posibilidad que pudiera existir, sino que también yo sospecho que muchos venezolanos quizás se quisieran unir a esas fuerzas profesionales. Seguramente, José. Entonces, pues eso daría otra capacidad que no se ha considerado. Por lo menos en Colombia hay 1.000 y me quedo corto. Exacto. O sea que hay 1.000, 1.500. Ahora, ¿tú no crees que el presidente constitucional, Juan Guaidó, es el presidente legítimo de Venezuela? ¿No es cierto? No es un individuo, es presidente. Él puede ir a la Casa Blanca, reunirse con Trump, reunirse con el Congreso y tratar de activar este tema, de ponerlo en la agenda. ¿No sería posible que él pusiera en marcha un plan de esta naturaleza? Sí es posible, teóricamente. Inclusive yo diría que es posible que como representante de un gobierno venezolano, ese gobierno, si tuviera los fondos, pudiera contratar una de estas compañías independientemente sin necesidad de los Estados Unidos. Con los fondos, por ejemplo, de las refinerías que antes pagaban a PDVSA y ahora no. Muchos de esos fondos han quedado congelados. Exacto. Es decir, que si existe la capacidad económica, existe la posibilidad de contratar una de estas empresas. ¿Y el Congreso de Estados Unidos tendría que dar la autorización? Bueno, si envuelve a los Estados Unidos, pero si es algo que no tiene nada que ver con los Estados Unidos, pues no tiene nada que ver con eso. Exactamente. El caso de Bolivia, por ejemplo, no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Es una negociación entre el gobierno libre de Venezuela, que encabeza el señor Guaidó, y sus representantes en el exilio. Y una de estas compañías. Y estas compañías. Exacto. Todas las cuales van a estar encantadas de sentarse con él. Si van a cobrar, van a estar encantadas. Seguro, claro. Eso es exacto. Luego tú pasas a la siguiente etapa, José, que es definir el plan. O sea, cuáles son los objetivos. Exacto. Qué se puede hacer y qué no. ¿Y qué capacidad tienen para hacerla? Por ejemplo, yo no creo que estas compañías van a tener, digamos, una fuerza aérea sofisticada, quizás, pero sí van a tener la capacidad. Los Estados Unidos ha utilizado estas compañías en Irak, por ejemplo, y ha contratado muchos de estos personales y lo han utilizado en esas situaciones. Francamente, porque no quieren hasta cierto punto tener el cargo político de que son jóvenes norteamericanos que están muriendo en un país. Simplemente prefieren contratar una de estas empresas. Sí. Y a lo mejor incluso si Guaidó hablara con Trump, y yo creo que sería altamente conveniente que lo hiciera, no sé qué piensas tú, se podría llegar a un acuerdo de... hay una parte de las tropas que son venezolanas, una parte que son profesionales de la guerra, y luego Estados Unidos puede ayudar con aviones o con misiles, sin poner soldados en tierra, no sé, ¿no? Bueno, todo eso sería posible porque ya estamos hablando de una conversación entre dos gobiernos. Exacto. En ese caso yo creo que eso sí pudiera ser una combinación de fuerzas, digamos, de ejército de una de estas compañías y fuerzas navales o aéreas de los Estados Unidos. Esa conversación pudiera ser. Ahora nuestros enemigos en Caracas nos podrían decir, pero ustedes son unos indecentes, ustedes son unos obscenos, ustedes están pagando por ganar una batalla política. ¿Se justifica pagar para ganar una batalla en la que está en juego la libertad? Bueno, yo creo que si la libertad de estar en juego se justifica casi cualquier cosa para defender la libertad desde ese punto de vista. Esto es una capacidad nueva, relativamente nueva,
que ha aparecido en el mundo, que francamente no la teníamos hace 30, 40 años, de estas enormes empresas con capacidades bélicas importantísimas que pueden ser contratadas. Sí, sí. Todavía no hemos quizás entendido o definido específicamente cómo se pueden utilizar, que eso es parte de las preguntas que tú me estás haciendo, ¿no? Pero el potencial está ahí. El potencial está ahí. Sí. Ahí existe esa capacidad militar. Sí, sí. ¿Cómo utilizarla? Bueno. Y yo creo que las guerras del futuro tendrán mucho que ver con estos ejércitos privados. Pepe Figueres en Costa Rica se adelantó a su tiempo. Sí. Era el año 1948. Abolió el ejército en Costa Rica. Completamente. Fue un genio. Genial. Y luego los americanos hace 30 años entraban en Panamá y lo mismo. Sí. O sea que nosotros, que somos países pobres en América Latina, ¿para qué necesitamos un ejército de 120.000 soldados? Todos mal pagados, todos humillados. ¿Para qué? ¿Para qué? No, absolutamente innecesario. Innecesario. Contratas un ejército así de estos y ya está, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuesta menos y... Bueno, yo creo que a la larga quizás hasta cueste menos. Y son más efectivos. Pues por un tiempo limitado. Exacto. Por cierto, los países africanos los están utilizando mucho. Ya lo creo. En África, algunos de los países simplemente tienen un problema con otro país, no tienen la capacidad de limitar. Contratan a una agencia. Contratan a uno de estos ejércitos. Claro. Tienen el dinero, claro, y contratan a uno de estos ejércitos. Claro. Sudáfrica tiene este tipo de ejércitos privados. Sí. Es que al final del día, el ejército privado es un poco como los guardias de seguridad en una corporación. Correcto. Cuando tú llegas aquí a la Mega, hay unos guardias de seguridad, ¿no es cierto? No es la policía pública del condado, no. Pero uno quiere protegerse, quiere seguridad, uno paga por eso. Correcto. Y es perfectamente aceptable y en muchos casos hasta más eficiente. Mucho más eficiente. Mucho más eficiente. Porque el Estado te la promete y te quita impuestos para eso y luego no te la da. Si no te la da, entonces uno busca un privado, ¿ya? No, y que se pueden utilizar por tiempos limitados. Claro, es decir, exacto. Si un país tiene un ejército, lo tiene básicamente por vida del país. Pero un país que pueda contratar un ejército para una acción específica, lo contrata, lleva a cabo la acción y se acabó. Pero además yo te digo, antes de ir a la primera pausa, José, yo te aseguro que si tú contratas a 2 de estos ejércitos privados, no solo derrotan al ejército de Venezuela en 3 días, te aseguro, sino que la mitad del ejército venezolano luego presenta sus resumés para entrar a trabajar al ejército privado. Muy probablemente. Te aseguro que todos ellos estarían encantados. Así es. Regresamos con el gran José Acel después de la pausa. Vamos a hablar de todo esto, ¿no? De todos estos temas que nos preocupan hondamente, ¿no? La libertad, la batalla por la libertad. Las democracias tienen que saber defenderse y la libertad tiene a veces un precio no menor. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Regresamos con José Acel. Ha venido José Acel, yo lo admiro mucho, es un brillante pensador. ¿Ah? Y los pensadores no tienen nacionalidad, me parece, ¿no? Porque a los pensadores les cabe el mundo en la cabeza. Esta es mi experiencia con los más grandes intelectuales que yo he conocido. No todos los intelectuales son inteligentes, ¿eh? No todos, ¿eh? Pero José es un intelectual inteligente y le cabe el mundo en la cabeza. Entonces ya da igual que sea cubano, americano, de origen europeo. Da igual, ¿no es cierto? Completamente. Es irrelevante, ¿no? Es irrelevante. Lo que le preocupa a él es el mundo y la libertad. Entonces, a partir de Venezuela, pero también de Cuba, por supuesto, ¿no, José? Y tu experiencia global. Tú eres un empresario que has tenido un éxito formidable, has casi vivido entre América y China, viajabas a China cada 6 semanas, ¿no? Yo te pregunto, pensando en el globo, en las, no sé si 240 y pico, 200 y tantas naciones. Todos queremos ser libres, todos queremos tener una democracia liberal, representativa, o hay países que se suicidan, hay países que, pudiendo elegir la libertad, eligen la dictadura. Vamos a ir un paso más atrás, yo creo, y hacer la pregunta si la libertad o el deseo o la ansiedad de libertad es un valor universal. Es decir, si todas las personas, a través de la historia y en todos los lugares,
han deseado ser libres. Yo quisiera creer que sí. Yo también. Los padres fundadores de Estados Unidos, Jefferson escribe en la Declaración de Independencia que todos los hombres son creados libres, es decir, que los padres fundadores tenían esa manera de pensar que era un valor universal. Sí. Sin embargo, yo he empezado a creer que no lo es. Que muchas personas, y podemos hablar de naciones, no necesariamente de países, que muchas naciones simplemente prefieren otros valores, prefieren seguridad, por ejemplo, seguridad nacional más que libertades personales. En el caso de China, por ejemplo, la libertad personal la subestiman, o por lo menos no la aprecian como la puedo apreciar yo o tú. Comprendo. Inclusive un caso, por ejemplo, clásico en los mismos Estados Unidos. Cuando vienen los ataques de septiembre 11, inmediatamente el Congreso de Estados Unidos, con la aprobación de la nación, pasa la ley patriota que recorta libertades individuales. Pero te da más seguridad. Bueno, cambiamos... Por la promesa, además. Pero estuvimos dispuestos a pagar por esa seguridad con nuestra libertad. Sí. Eso me hace pensar de que no es un valor universal y que no lo ha sido a través de todos los tiempos. Por ejemplo, en Egipto, estábamos comentando anteriormente, un país que crea las pirámides, no existía ni siquiera una palabra para libertad. Es decir, que y en casi todos los países árabes la cultura de la libertad no ha arraigado. No ha arraigado. O sea, Egipto pasó de Mubarak a Al-Sisi, que es mucho más despótico de lo que era Mubarak. Pero entonces nos equivocamos, porque fíjate, Jaime... Nos equivocamos con la primavera árabe. Bueno, nos equivocamos, y este es el punto para mí clave, nos hemos equivocado. Casi toda la política exterior de los Estados Unidos está basada en la premisa de que todos los pueblos ansían la libertad. Hemos ido a varias guerras bajo esa premisa. Y hemos tratado de implantar democracias en naciones que quizá no quieren ser democráticas. O más fundamentalmente, que no quieren ser libres. Que no quieren ser libres. Que nos quieren ser libres. Vamos a poner democracia como aparte, por ejemplo. Entonces, si estamos diseñando nuestras políticas exteriores en una premisa incorrecta, vamos a tener siempre problemas. Por eso yo me estoy preocupando y haciendo mucho esa pregunta. La libertad es ansiada por todos. Déjame esbozar una explicación, si acaso incompleta, de la pregunta que tú planteas, ¿no? Si toda nación anhela ser libre, ¿no? Yo creo que las naciones que no han conocido la libertad, aquellas naciones en las que no se ha arraigado, no ha echado raíces la cultura de la libertad, tú has mencionado China, Rusia es otra. Como no saben lo que es la libertad, quizás no saben lo que se están perdiendo, ¿no? Pero las naciones que sí han conocido la libertad, ya luego no están dispuestas. Bueno, y entonces, ¿cómo explicamos la ley patriota después de septiembre 11? ¿Cómo explicamos, aún en Estados Unidos, una población que pide más y más gobierno, o pide más y más intervención del gobierno? Estamos conscientes de que cualquier función que le pedimos al gobierno tenemos que pagarla con nuestra libertad. Claro, comprendo tu punto, pero no se podría discutir que el estadounidense, el ciudadano de este país, es básicamente un individuo libre. Sin duda, pero que ha estado dispuesto, como pasó después de septiembre 11, a cambiar o a entregar parte de su libertad por mayor seguridad. Comprendo. Y yo creo que ese es el trato que muchas personas y muchas naciones hacen, que están dispuestas a aceptar no ser libres o ser menos libres, siempre y cuando tengan beneficios económicos, por ejemplo. Sí, claro, los chinos han prosperado enormemente en los últimos 30 años y entonces no elegir ellos un gobierno periódicamente no les importa tanto. En lo absoluto. Porque ellos dirán, la dictadura comunista me ha mejorado la vida, ¿no? O la libertad no es importante para ellos. Claro. Ahora, esto me lleva, porque es el territorio al que quisiera llevarte, a Cuba y a Venezuela. Yo no sé si Cuba y Venezuela son comparables. ¿Por qué? Porque la República Cubana no ha conocido casi lo que es la libertad ni la democracia. ¿O me equivoco? No, precisamente. O sea, los años en que Cuba ha sido una república libre y democrática son una absoluta minoría.
30 años, depende cuáles gobiernos podemos incluir o no, algunos siendo generosos. Generosos. 30 años en todo lo que es la República de 1902 hasta la fecha. O sea, la libertad es una excepción. Ha sido una excepción para ese pueblo. Con lo cual, podríamos decir que el cubano promedio no ha estado acostumbrado a ser libre. No ha estado acostumbrado a ser libre y no entiende, yo creo, a cabalidad las responsabilidades de un ciudadano libre. Que no son pocas. Que no son pocas y son amplias. ¿Cuáles son las más pesadas? Bueno, no solamente el comportamiento personal, respetar los derechos de otras personas, el voto, por supuesto, es decir, una serie de responsabilidades que son parte. Sí, pero también entender que tu destino individual depende principalmente de tus decisiones. Exacto, y no mirar al gobierno para las soluciones, que las soluciones son de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Correcto, o sea, que no es que el Estado te tiene que dar una casa, un empleo, una jubilación, no se puede depender en el Estado, pensar que yo soy el que tengo que resolver como persona. Claro. Ahora bien, en Venezuela, José, que no es un país que yo me pueda jactar de conocer, he ido solo una vez, hace 20 años. Pero Venezuela tuvo 40 años de democracia y de libertad consistentes, ¿no? Entre el 58 y el 98. Por lo tanto, de los venezolanos sí me atrevería a decir que que conocen la libertad, que la han disfrutado y que además han gozado de unos ciertos estándares de vida prósperos. Sí, pero yo añadiría otro factor, no solo en el caso de Venezuela, sino en el caso de toda nuestra América Latina. Sí. La herencia intelectual de España nos ha creado en todo el continente una idea de cuál es la función del gobierno diferente a la que va mano a mano con la libertad individual. Es decir, que en América Latina... Es una herencia mala, perniciosa. Es una herencia mala, porque vemos el gobierno con unas funciones amplias. Sí. El gobierno tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que preocuparse de la salud, de todas las cosas, en vez de nosotros como seres individuales, como personas. Es decir, que quizás es nuestro entendimiento en América Latina de cuáles deben ser las funciones del gobierno. Sí. Si tú me preguntas a mí como pensador libertario, el gobierno debe proteger mi vida, mi libertad y mi propiedad, punto. Más nada. Sí. Sin embargo, otras personas piensan en toda América Latina que el gobierno tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Sí, o sea que la herencia española y la herencia de la religión católica, también, que es muy enemiga del individualismo y del dinero, son cosas que nos han lastrado un poco culturalmente. Ahora. Y son jerárquicas, es de arriba hacia abajo siempre, que es parte del problema político. Yo sí creo que si tú eliges al azar a 10 venezolanos, allá, 9 de ellos están desesperados por ser libres. Quieren ser libres. Sí, yo no dudaría eso en lo absoluto. ¿De acuerdo? De acuerdo. La gran pregunta es, ¿qué están dispuestos a hacer para conquistar la libertad que les han robado? O sea, y esto te lo pregunto yo a ti, ¿es una buena idea que si tú eres un venezolano y te sientes secuestrado en tu país, te sientes secuestrado, un súbdito, no un ciudadano libre, ¿es una buena idea que tú esperes que los políticos te resuelvan ese problema? ¿O sería mejor que cada ciudadano dijera, pues yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer una contribución, y sumadas esas contribuciones, a lo mejor propiciamos el cambio? Cada persona tiene que decidir y tiene que ser parte de ese proceso, Jaime. Mira, yo estuve, como tú comentaste recientemente, en los países del Báltico. En los países de Estonia, Latvia y Lituania, países pequeños, la población es aproximadamente 1 millón de personas. Esos 3 países se enfrentaron a la Unión Soviética. Nada menos. A la Unión Soviética, uniéndose de manos, los 3 países, 2 millones de personas cantando el himno nacional. Esa fue la revolución de esos países. Hasta que lo hicieron. Qué fantástico lo que 4 años unidos cantando el himno nacional. Pero eran 2 millones de individuos. 2 millones de manos a través de 3 países. A ver quién dispara a una cadena humana de 2 millones de individuos. Gorbachev no se atrevió a disparar. Hasta llegó un momento que dijo, me rindo con esta gente. Eso fue todo lo que hicieron, cantar. Pero este es un tema capital, el que está planteando José. ¿Por qué? Porque a veces el ciudadano
piensa, yo tengo que dejar que el político, o sea Capriles, o sea Borges, o sea Guaidó, o sea María Corina, quien sea, que ese político decida por mí y que ese político gobierne mi futuro mejor que yo. Y a lo mejor ese político no va a hacer bien el trabajo. Es un trabajo que tiene que hacer la propia gente. El ciudadano individual es el que tiene que tomar esas decisiones y cada día más, yo me convenzo más cada día que ese es el poder de la democracia, está centrado en el ser humano, en la persona. En el poder del individuo. Del individuo, no del gobierno, no del representante, no del político. Claro, porque además la representación de ese político opositor es bastante arbitraria. Nunca se sabe quién lo eligió, a cuánta gente representa, si su agenda es compatible con la mía, ¿verdad? Correcto, correcto. O sea, todo eso es discutible. Y los países tienen peculiaridades, volviendo a estos países, porque acabo de regresar de ahí, por ejemplo. No, pero es genial lo que has contado de la cadena humana cantando. Bueno, y ganaron. Y ganaron. Claro. Pero, por ejemplo, un problema de inmigración que tiene, el 40% de la población son rusos. Y esos países, curiosamente, no dan ciudadanía por nacimiento. Sí. En realidad, solo hay 30 naciones en el planeta que otorgan ciudadanía por nacimiento y todas están en las Américas. Sí. En el resto del mundo no es así. No es así. Es claro, ciudadanía. Ándate a Suiza, ándate a Dinamarca. No, no es por así. sangre, en algunos casos paterna, materna, ambos. Pero es decir, solamente por. Sí. Entonces, eso con 40% de la población que no tiene ciudadanía ninguna. Wow. Porque nacen ahí, pero son rusos. Sí. No son rusos, no son ciudadanos rusos, ni son ciudadanos. Ni son tampoco. Estonios, ni latvios. No tienen ciudadanía ninguna. José, ha sido absolutamente fantástico escucharte. Me quedo con la imagen de los 2 millones de, ¿qué serían? Estonios, lituanos y latvios. Y latvios. De la mano cantando y derrotando al Imperio Soviético. Correcto. Un aplauso para José Acén, por favor. Gracias. Bueno, anteayer sábado en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, vinieron centenares de personas, yo creo que más de 1000 personas. Y 1000 personas en una feria de libro peatonal son muchas personas. Quedé verdaderamente impresionado y profundamente agradecido. Gracias de corazón. La gente había tomado aviones de todas partes, trenes de todas partes, y el cariño fue increíble, desbordante. Gracias a Gabriela Alsolar, Elizabeth Cervantes, Erwin Conde, Rosa Gese, que vino de Alemania, Pierina y Carla, Daniel Martín, Beatriz Garabatos, Valeria Álvarez, Rosa Rodríguez de Velasco y Robert Sánchez. También en el Counter de América una chica genial me dijo, hay una mujer llamada como tu esposa, Silvia Núñez, que está en Puerto Plata y te ama. Y me puso a hablar con Silvia Núñez, la dominicana de Puerto Plata. Un abrazo para ti, Silvia Núñez de Puerto Plata. Que no se entere mi Silvia Núñez del Arco del Lima. Ya regresamos. Bueno, nuestra hija Zoe, de 8 años, conoció Madrid hace pocos días. Todos los días íbamos a caminar por el Retiro. El clima fue realmente una delicia. Sol, pero fresco, ¿no? No agobiante, no sofocante. Y Zoe me decía, papá, tengo manos de Madrid. Manos de Madrid eran manos resecas, por supuesto, ¿no? Pero ahora quiere conocer Londres, será Londres. En Londres está Iván Duque, el gran presidente colombiano Iván Duque, lo admiramos mucho. Se reunió con la primera ministra saliente, Theresa May. Yo creo que Boris Johnson va a ser el próximo primer ministro de Gran Bretaña. El presidente de Colombia, Iván Duque, visitó el lunes a la primera ministra británica, Theresa May. Determinado a acabar con el narcotráfico, la deforestación, la minería ilegal y la corrupción, el mandatario colombiano incluyó en su defensa de la legalidad el denunciar la dictadura en Venezuela y los crímenes contra la humanidad que han sido cometidos sistemáticamente. Se trató en la conversación los esfuerzos que hay entre el grupo de contacto, el grupo de Lima y las instancias internacionales, donde pude ser bastante enfático en que cualquier solución empieza, primero por el cese de la usurpación y la dictadura, segundo, que se haga el gobierno de transición
y tercero, que haya un llamado a elecciones libres. Y yo creo que en eso es algo que compartimos con el Reino Unido. Bueno, estamos de regreso y estamos felices. Gracias de corazón. Buenas noches y hasta mañana.